La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy en comunicación con Jesús Carrillo. Él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y bueno, viene una nueva etapa propuesta por el gobierno federal para intentar atemperar a la inflación a través de estos acuerdos que se logran el día de ayer con un grupo de empresas. Y entonces yo, le doy la bienvenida a Jesús Carrillo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Encantado de saludarte. Muy buenos días. Oye, pues ¿cómo viste? Yo veo que se hace un pacto con 15 empresas a las que se les dan ciertos permisos, autorizaciones, digamos, una carta blanca para poder operar sin el viacrucis de pasar por toda una serie de revisiones gubernamentales. Por un lado es agilizar al proceso, por otro lado pues es poner en riesgo algunas cuestiones que tienen que ver con la calidad, pero por otro lado también es el pensar, bueno, y ahí está la economía mexicana en estas organizaciones, o esto tendría que haber sido algo de una convocatoria más amplia. ¿Cómo lo ven ustedes en el IMCO? Pues sí, creo que ahí das en el clavo exactamente en este último punto que comentas, Pedro. Creo que algo importante sería incluir a más empresas y a más personas. Me parece que el hecho de poderle brindar esta licencia única que le llaman a 15 empresas que están en el acuerdo, pues me parece que hace una distinción y no estoy seguro de que sea por una parte económicamente lo mejor, pero tampoco ni siquiera legalmente, porque pues finalmente se está generando condiciones distintas y diferenciadas y en las que se prefiere al grupo que sí firma. Entonces, creo que las medidas en general para contener la inflación tienen que ser siempre pues más generalizadas y no para quienes están de acuerdo con lo que propone el gobierno de saque. En este sentido, pues como también comentabas, pues aquí podríamos ver riesgos de calidad en los alimentos y de seguridad, porque pues finalmente esto se podría convertir en un problema de salud que también sería muy costoso. Entonces, creo que si bien es importante ver que el gobierno está buscando formas para contener la inflación, creo que sí es bien importante que esto se haga para todos y para todas las empresas en particular. Ahora, el objetivo único, digamos, lo que está buscando en todo esto es atemperar a un proceso inflacionario que tiene un carácter mundial por la cadena de suministros, por algunos efectos de conflictos en el mundo. Pero en lo particular, tendríamos que medir estrategia versus fortaleza de una economía, digamos, sólida, que pueda aguantar el vendaval. No es lo mismo, digamos, en términos comparativos, economías de países que están más apuntalados en función del circulante, de los apoyos a la industria, al comercio, al consumidor, como en otras partes del mundo. No hay que mencionar muchos, pero pues ahí sabemos. Con respecto a lo que pasa en México, veo a una sociedad un tanto indefensa, Jesús, ante el proceso inflacionario en el país que pues está marcando récords que no se veían hace 20 años. Entonces, la situación es compleja, ¿no? Sí, la situación es muy compleja y como bien dices, están las familias pues más bien indefensas y en particular las familias que menos tienen están más indefensas todavía. Si miramos a la inflación por deciles, la inflación de la canasta de consumo típica de las personas en el 10 o el 20% de menos ingresos en el país ya está en doble dígito. Y es que la verdad los alimentos y en particular esta canasta de 24 productos que están en el PASIC y en el ahora APESIC, si es que le vamos a llamar así, pues tienen una inflación del 15.7%. Es decir, la inflación está 8 puntos por encima, bueno, 7 puntos por encima de la inflación general, Pedro. Esto es pues un riesgo para las familias de menos ingresos porque compromete sus recursos, pero también compromete su viabilidad de largo plazo. Me refiero a la nutrición, me refiero a las posibilidades de tener un desarrollo adecuado para todos, ¿no?
En ese sentido, pues creo que las políticas más necesarias tendrían que ser más focalizadas a las personas de menos ingresos, porque la verdad es que esto difícilmente vaya a tener algún efecto muy grande en la inflación. En general, pues esta idea de reducir 8% los productos de esta canasta, pues vamos a ver qué sucede, pero pues si ahorita están en promedio 15% por encima de lo que estaban hace un año, pues vamos a ver si en cosa de 4 o 5 meses logran no solo contener ese incremento, sino reducirlo 8%, que me parece un objetivo pues bastante ambicioso y no sé si sea realista. Sí, no se ve. ¿Sabes qué? No se ve muy estructurado, no se ve dimensionado en función de un proceso que no va a parar mañana. Es un proceso que tenemos que ir atemperando cuando vemos que de aquí a fin de año, pues el dinero se va a encarecer más en función de los, por supuesto, aumentos que se van a tener que dar en Banco de México sobre la tasa de interés preferencial, y todo esto va a traer consecuencias, una cadena de efectos que lo que tienden es a temperar a la inflación, pero insisto, mídelo en función del crecimiento, mídelo en función del ingreso de las familias, mídelo en función de la depreciación del peso mexicano, y todo esto ponlo en un cóctel, y este es un cóctel explosivo que no le veo una solución de corto plazo. Jesús, yo sé que ustedes están monitoreando esto todos los días, y yo te pediría que estemos en constante comunicación para informar a nuestro público sobre los efectos de este APESIC nuevo, que hasta este momento, te digo, del sondeo que estamos levantando hoy en nuestras formas de consulta, fíjate, dice, el plan antiinflacionario entra en una segunda fase. ¿Percibe usted habilidad del gobierno en su implementación? El 91% de las personas sondeadas me dice que no percibe una habilidad en la implementación de lo que se anunció el día de ayer. Así es, Pedro, es que estamos de verdad en un momento de muy bajo crecimiento, como tú decías, entonces, pues sí, es un entorno muy complejo, y yo con gusto estaré acá con ustedes para darle seguimiento a este y a otros temas. Creo que es bien importante porque finalmente la inflación le está afectando a la competitividad también de México. Estamos con una inflación que en promedio está por encima de países de la región como Chile, como Colombia, como Costa Rica. En los últimos 5 años, pues tanto el crecimiento ha estado muy por debajo de estas economías y la inflación casi 2 puntos por encima de ellas mismas. Sí, por supuesto que sí. Jesús Carrillo, siempre es un placer y un orgullo estar contigo. Encantado de saludarte, Pedro. Muy buenos días para ti y para tu auditorio. Director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.